Bien, gloria al Señor, aleluya. Así que bueno, pues esta grabación espero que sea la última, espero, ¿eh? Del capítulo 1 de primera carta a los Corintios. Y esta pues la voy a hacer muy breve y algunos puntos pues doctrinales vamos a tener que dejarlo, pero hablaré, pues creo, convencido estoy, lo que más nos interesa para nuestra vida diaria como cristianos, gloria a Dios. Y vamos a hablar sobre el poder de la cruz, gloria a Dios. Mirad, cuando el apóstol San Pablo dice que la cruz para el mundo es locura, mas para nosotros los que creemos es poder de Dios, gloria a Cristo, no está hablando de la cruz como madera en sí, porque la madera, la cruz, no tiene poder. Es lo que llega a simbolizar. No digo que ustedes ya lo saben, pero es que algunos me dicen, hermano Chato, pero si la cruz simplemente es un madero, pero no es el madero en sí, no es la cruz de madera, no es el elemento sino la causa, no es el elemento físico sino la causa espiritual y física del que murió, que es Cristo nuestro Salvador, el pontífice, el puente entre Dios y los hombres. Así que, una vez más, voy a leer. Ya ven ustedes que yo estoy bastante afónico y solamente tengo como información en el momento de las grabaciones que estoy haciendo es la Biblia. Biblia de Reina Valera del 60. Si tocaré otra versión distinta, pues lo diría, ¿vale? Dice así el verso 18 y vamos a leer ya el resto, pues que nos queda hasta el verso 31. Vamos a ver. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo es menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Aleluya. La verdad es que
es unos versículos muy doctrinales, porque habla acerca de la salvación, la redención, adopción, justificación, pero sobre estos puntos en esenciales haremos una grabación específica para comentar ciertos puntos que sobresalen en este capítulo, que es a partir del 18 hasta el 31. Gloria a Dios. La palabra de la cruz. El apóstol se está enfocando aquí en la revelación de Dios, en particular a lo que es el Evangelio, en toda su plenitud, que se centra en la encarnación y en la crucificación de Cristo, en el plan y en el propósito de Dios para la redención, gloria al Señor, de los pecadores, que es el tema de todas las escrituras, y por esto dice que es una locura, gloria al Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se pierden. ¿Por qué? Mirad, vamos a ver. Él expresa categóricamente, como está escrito, destruiré la sabiduría de quienes, de los sabios, y desecharé el entendimiento de quienes, de los entendidos. Y ahora dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pues no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a quienes, a los creyentes, no en la sabiduría, sino por la locura de la predicación. Porque los judíos, y aquí entra, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora, estos se pierden y es locura porque la palabra de la cruz en sus conceptos es una aberración. Mirad, vamos a ver cómo yo lo explico, Señor. En este siglo XXI, para nosotros, algo catastrófico que nos pueda causar pavor horrible, diabólico, sería como medio de ejecución la silla eléctrica, ¿cierto? Nadie quiere tener pena de muerte o nadie quiere sufrir la muerte agoniosa de estar sufriendo en la silla eléctrica, electrocutado, porque lo vemos como inhumano, lo vemos tan inmoral, que vemos que detrás de todo eso hay un demonio, nos guste o no, ¿eh? Pero bueno, no vamos a entrar en conciencias ni en moral, ¿vale? Ni tampoco en la ética. Dejémosle que cada uno tengamos que dar cuenta a Dios de lo que digamos o hagamos en esta tierra. Ahora, pues nosotros si nos trasladamos en la cultura grecorromana, que es en la época y en la cultura que está viviendo y conviviendo San Pablo, Roma y Grecia, es la cultura grecorromana. Si la silla eléctrica, la silla que va a electrocutar a un hombre para nuestro siglo XXI es horrible, pues en aquel tiempo la palabra cruz para ello era abominable. Abominable, ¿por qué? Primeramente porque los judíos concebían que el rey de toda la gloria, que es el Dios, el Mesías, el Elohim, Adonai, que tenía que venir para salvar al mundo, tenía que sitiar Roma y el mundo greco-romano tenía que quedar sucumbido al reino que iba a preceder, que es el reino de Dios. Ellos esperaban la profecía de que Cristo tendría que venir en un caballo blanco, como se describe en Apocalipsis capítulo 19. Ahora resulta que el Señor no aparece en un caballo blanco, sino más bien montado en un pollino hijo de asna. Y resulta que Él no vino a reinar desde un trono, sino que reina desde la cruz. Gloria al Señor, porque ha conquistado las almas que estaban prisioneras en las manos de Satanás y que Cristo los había arrebatado, pues escrito está. En Lucas capítulo 19, verso 10, si no mal recuerdo, el Señor Jesús dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Él conquista el botín
que le pertenecía, por derecho legal, porque Él es el postrer Adán. Lo que se ha perdido en Adán es recuperado por el postrer Adán, que es Cristo, el que procede del cielo y no de la tierra, como bien indica el nombre Adán, Adamach, sacado de arcilla, Barak, que fue creado, o Yatzar en griego, que fue formado. Sin embargo, Cristo no fue creado, sino que más bien fue engendrado, aunque no vamos a entrar en estos temas de cristología. Espero que Dios me ilumine para traer de una manera comprensible, para que yo me haga explicar y ustedes puedan entender. Ahora resulta que, claro, cuando el apóstol San Pablo, siempre en sus viajes misioneros, su tema central del evangelio era: yo predico a Cristo y a este crucificado. En cierta ocasión, cuando les quiere predicar a los judíos, y los judíos ortodoxos que se convierten al cristianismo son prosélitos que pasan del legalismo, que pasan de la religión judía al cristianismo. Y ahora, cuando los quiere bautizar o hay bautismo, dice en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de los judíos no podían concebir que el Mesías tan esperado, como bien dice San Juan, capítulo 1, verso 1, aquel verbo era Dios, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y aquel verbo es Dios, la palabra exhaustiva del Padre. No quiero entrar en temas de cristología, pero cuando dice San Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo se hizo carne, aquel verbo, aquella palabra, se materializó, se tabernaculizó en hombre, se hizo hombre formado en el vientre de María. Y ahora resulta que la formación biológica, psicosomática del Señor Jesús tiene su curso. Y resulta que ese hombre, que es de Nazaret, poco apreciado para los judíos de aquel tiempo, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Bueno, pues resulta que ese, hermanos queridos, que está en disputa y está entredicho en la boca de sus propios hermanos en la carne, resulta ser el Salvador, el que hablan las escrituras de él. Él es el Mesías, un hombre de carne y sangre que muere en la cruz, pues escrito está en el libro del Deuteronomio: maldito todo hombre que fuere colgado en el madero o en la cruz. Y ahora resulta que ¿cómo voy a concebir que el Mesías que me estaba predicando el apóstol San Pablo sea Jesucristo, hijo de José, hijo de María, y que fue encima crucificado en la cruz del Calvario? No lo entiendo, no. Y ahora resulta que para hacerme un prosélito, tengo que creer y ser bautizado en el nombre de Jesús, porque aceptando en el nombre de Jesús, estoy aceptando, gloria al Señor, que Jesucristo, al que yo tenía como un lunático, como un maldito, es el Mesías prometido. Al mundo gentil les predica y les bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, claro, en la mentalidad grecorromana, los griegos no podían concebir que sus dioses del politeísmo ni fueran hombres, ni se hicieran hombres, y menos aún que pudieran morir. Pudieran ser malévolos, pudieran ser lo que usted quisiera clasificarlo, pero nunca hacerse hombre, y menos aún morir. Ellos no podían entender que ellos se hicieran hombre, ya que la materia física del ser humano es tan mala y tan perversa que quedaba en un segundo plano, y ellos necesitaban dioses, depender de esos dioses para calmar sus conciencias, hermanos queridos. Y ahora la mentalidad de los hebreos decía: no podemos creer, no podemos concebir en la ley de Moisés el Mesías, el vengador, el Mesías, el Adonai, el Mesías, Elohim, el plural de una unidad. Ese es el que tiene que encerrar y llevar al cautiverio de la espiritualidad a lo que es el mundo grecorromano. Y nosotros los judíos estamos tan envanecidos racialmente, culturalmente, que aunque hemos estado esclavizados por varias épocas, y aunque ahora está el reino de Roma,
gloria al Señor, por encima de nosotros. Nosotros moral y espiritualmente concebimos que estamos por encima de ellos porque servimos al único Dios verdadero que es invisible. ¿Cómo es posible que ahora tú me prediques de que ese Dios que yo tengo en mi mente ya ha venido en carne y que ha muerto, pero que ha resucitado? No puedo entenderlo. Y ahora el apóstol San Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura para ustedes. Y como es una locura, se pierden. Se pierden porque no quieren admitir que el Mesías que yo le estoy predicando, que el mensaje de la cruz es Cristo, gloria al Señor. Por eso predica la cruz, acepta la cruz. Ese elemento maldito en vuestra cultura, en vuestra mentalidad, que lleváis arraigado en los genes, que se va transmitiendo de generación en generación, te va a condenar si tú no lo aceptas. Muchas veces, hermanos queridos, en la actualidad, la gente no quiere admitir que Cristo murió en la cruz del Calvario porque no aceptan de que Cristo fuera un Dios o que fuera el Dios 3 veces santo. Por eso los testigos de Jehová, gloria al Señor, no conciben de que Jesucristo sea el Dios verdadero. Ahora, resulta que la mentalidad, pues también de los griegos buscaban sabiduría. Y el apóstol San Pablo, por inspiración, les dice, pues ¿dónde está? Pues no está escrito, destruiré la sabiduría de ¿quiénes? De los sabios, de los grandes filósofos, que sois vosotros, griegos. Y desecharé ¿qué? El entendimiento de ¿quiénes? De los entendidos. Y ahora dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Aquí la palabra escriba se está refiriendo al pueblo judío. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pues ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante ¿qué? La sabiduría. Y ahora dice, agradó a Dios salvar a quienes, salvar a los creyentes. ¿Cómo? No es por la sabiduría que el mundo pide. No es por la sabiduría que Grecia pedía o exigía. Es porque los creyentes creyeron la locura de la predicación que el apóstol San Pablo predica y que nosotros predicamos. El mundo piensa que estamos locos por predicar, que el que va a la cruz a pedirle perdón recibirá totalmente el perdón de sus pecados. Ellos creen que es una locura pensar que el Dios que trasciende los cielos y de la tierra, el que habita en luz inaccesible, se hizo humano, gloria al Señor, y fue gestado en el vientre de su madre durante 9 meses. Y que fue, hermanos queridos, desarrollándose fisiológicamente y tuvo que aprender, queridos hermanos, a poder hablar cuando él mismo dio los 10 mandamientos, 613 mandamientos y preceptos en el monte Sinaí en manos de Moisés. La gente se vuelve loca, como los judíos que piden señales y los griegos que pedirían sabiduría. Mas el apóstol San Pablo dice, pues no ha enloquecido Dios vuestra sabiduría. Destruyó la sabiduría de quienes, de los sabios. Pero nosotros hemos sido convertidos, hemos sido salvos, hemos sido rescatados de las tinieblas por la locura de la predicación que es la cruz. Porque el mundo se pierde porque no aceptan la cruz. El que aceptare la cruz será salvo. Dicho de otra manera, Juan 3:16, que es el corazón de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para aceptar a Cristo tienes que aceptar las condiciones. No puedes aceptarlo a Cristo a capricho o, hermanos queridos, a intereses. Tengo que aceptarlo con todas las consecuencias, gloria al Señor. Y es que Cristo, para aceptarlo, tengo que aceptarlo con sus obras. Tengo que aceptarlo con su muerte. Tengo que aceptarlo en la cruz. Tengo que aceptarlo que Él fue enterrado, sepultado. Y tengo que aceptarlo que Él resucitó como garantía de que Él está vivo. Y es
esto no lo podían entender, hermanos queridos, ni los judíos ni los griegos. Pero escrito está, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero para usted que cree, esto es a nosotros poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque el poder se tiene que evidenciar. Es como cuando una dinamita, dunamis, hay una explosión. Puede provocar, hermanos queridos, el derrumbe de una montaña. Puede provocar el derrumbe de un puente. Gloria al Señor. Y de muchos edificios. Pues mirad, en nosotros, en nuestro corazón, se ha levantado un puente que se ha roto, pero que aún queda vestigios que nos impide acercarnos a Dios por causa del pecado. Y se ha levantado un monte, gloria al Señor, que nos impide ver con claridad la gloria de Dios en medio de Jesucristo. Porque el apóstol Juan dijo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el apóstol San Pablo dice en Colosenses, gloria al Señor, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo el pleroma, toda la existencia, todo el ser, toda la cualidad de Dios moraba en él. Y por eso Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A lo que él se le queda mirando y le responde, Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no has visto al Padre. ¿Aún no lo has visto? Si no he hecho otra cosa que hacer, no he dicho otra cosa que presentar siempre al Padre. Pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre, una misma cosa somos. En cuanto a naturaleza, gloria al Señor, en cuanto a deidad. Ahora, resulta que nosotros, cuando recibimos la locura de ese mensaje, esa montaña que nos impiden ver, explota el mensaje de la salvación y se derrumba. Y entonces en nosotros podemos caminar por este puente que nosotros no podíamos entender, que es Cristo el pontífice entre Dios y el hombre. Ahora tenemos entrada gratuita y tenemos acceso directo para la presencia del Dios Padre. Y ahora dice el apóstol San Pablo, dice el verso 22, porque los judíos piden señales. Que piden señales. Muéstranos, queremos señales. Queremos señales. ¿Qué más señal tenéis? ¿Qué más? Como la que tuvo Jonás, que estuvo encerrado en el vientre del pez durante 3 días. Así es necesario que Cristo, así que Cristo, el que murió en la cruz, sea enterrado en el sepulcro de la tierra durante 3 días, pero el tercer día resucitará. Ahora resulta, fijaros, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, usted que me escucha, nosotros, usted y yo, predicamos a Cristo que es crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque no entienden, no comprenden la señal que están buscando. ¿Qué más señal que Cristo ya murió en la cruz del Calvario? Cristo es el centro en la cruz. Y para los gentiles es una locura, porque no pueden concebirlo. Los gentiles, los griegos, el politeísmo. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Dios, hermanos queridos, es sabiduría, nos guste o no. Ahora, vamos a ver. Aquí, en cuanto a estos versículos 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Quiénes eran los que buscaban la sabiduría? Los griegos. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que
pues de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Bueno, vamos a dejar aquí. Dije que intentaría pues hacer una grabación, pero no es posible. Hay mucho tema que sacar, gloria a Dios, y vamos a dejarlo pues en el versículo 24. Y en la próxima grabación hablaremos del versículo 25 hasta el 31 y daremos por concluido el tema de 1 Corintios, al menos al capítulo 1. Daremos por concluido el capítulo 1. Bueno, hermanos queridos, antes de entrar en algunas frases que se describe el apóstol San Pablo, hablando acerca de lo necio, qué es lo necio que escogió para avergonzar a los sabios, qué es lo débil del mundo que escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y qué es lo vil del mundo y lo que es menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se pueda jactar en su presencia. Gloria al Señor. Hablaremos un poquito de esto, pero esto será en la próxima grabación. Bueno, hermanos queridos, espero que sea de bendición estas grabaciones. A mí me está resultando de mucha bendición, porque estoy leyendo Corintios y Dios me está bendiciendo. Voy a par que ustedes. A raíz que voy leyendo, voy explicando sin comentarios, simplemente la Biblia. Sé que me falta mucho, me dejo mucho, ¿cómo decirle yo? Muchos puntos doctrinales, pero quiero hacerlo devocional de una manera que es lo que yo tengo, y el que tiene, pues da lo que tiene. Pero hay puntos que van a sobresalir, que creo que lo dejaré pues a vuestro criterio, a vuestra comprensión, porque como hay tantas opiniones, y aunque no es una doctrina fundamental en algunos puntos, que si no es general, pues lo dejo a la comprensión de vuestras mentalidades. Pues nada, un abrazo, que Dios os bendiga mucho, gloria al Señor, que Dios siga bendiciendo vuestras casas, vuestros ministerios, vuestros matrimonios, vuestra familia, salud, libertad, y un abrazo de parte de vuestro hermano Chato, siervo del Señor Jesucristo.